Ya. Buenos días chicos, ¿cómo están? Les... Ya, ya. Buenos días chicos, ¿cómo están? Les saludo, espero que hayan tenido una buena semana. El día de hoy vamos a desarrollar, hacer el último refuerzo de dos ejercicios de lo que son cadenas lineales y ramificadas de lo que es alcanos o hidrocarburos saturados, ¿ya? Y siguiente vamos a avanzar al siguiente tema llamado los alquenos, ¿ya? Primero. Tenemos que el, el desarrollo del ejemplo 5, el cual está determinado como 3,3 dietil guión 2,2,3,3, ¿ya? Tetrametil octano, ¿ya? No, vamos a corregirle aquí. Sería 6,6, ¿ya? Para que nos cuadre la cantidad de carbonos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a determinar primero, como ya sabemos, la base de la cadena principal. En este caso, el octano, ¿ya? Entonces, vamos a determinar la cadena principal, octano, ya, octa, que es 8 y la terminación en NaNO, que ya determinamos que es un hidrocarburo saturado que tiene enlaces de carbono simple entre carbono y carbono, ¿ya? Entonces yo tengo carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Yo voy a primero a colocar las ramificaciones para poder determinar cuánta cantidad de hidrógenos yo voy a tener en mi cadena. Ya. Si solo fuera el octano, nosotros lo graficaríamos sin esto de aquí, obviamente, sería la expresión de C3H2, H2, 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 CH2 y CH3. Listo, entonces lo que yo tengo aquí es comprobar que en esta cadena, aquí solo tengo el octano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí ya tengo la cadena saturada completo con sus cuatro, su enlace entre carbono y carbono y sus hidrógenos sobrantes que van a estar enlazados al carbono. ¿Ya? Entonces tengo 3 más el enlace 4, 2 hidrógenos más el enlace de aquí, el enlace primero y en el segundo, que son 4. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta llegar al carbono 3, al carbono 8 que tiene 3 hidrógenos y el enlace anterior que une al carbono anterior, que son 4. Cada uno cumple la regla del cuarteto. Listo. Ahora, ¿cómo yo voy a agregar lo siguiente? Primero yo tengo que identificar qué es lo que voy a agregar. Primero voy a agregar un etil, ¿ya? Voy a agregar lo que es un etil y voy a agregar lo que es un metil. ¿Listo? Esos son los los alquilos que yo voy a tener en este ejercicio, ¿ya? Entonces lo vamos a diferenciar, ¿ya? El etil y el metil. Obviamente que en el ejercicio siempre dicen que tiene que ir en orden alfabético, ¿ya? Primero es el etil porque empieza con E y luego el metil porque va al siguiente en el orden alfabético. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a identificar si este etil y metil tienen un prefijo previo. En este caso tiene el prefijo di, ¿ya? Y tiene el prefijo tetra, ¿ya? Quiere decir que aquí se repite, el di representa que son 2 y tetra representa que son 4. Es decir, que yo tengo que 2 veces se repite el etil y 4 veces se repite el metil. ¿Listo? Ya teniendo estos parámetros, yo voy a ubicarlos, este metil y este etil repetido las veces que nos indica el prefijo y en el número de carbonos que nos va a indicar este ejercicio, ¿ok? ¿Ya? Según nos indica este ejercicio, ¿ya? No, vamos a graficar el carbón, ese número de carbonos con... mm, ya. Vamos a graficar ese número de carbonos con este color, ¿ya?
y este número de carbonos que nos va a indicar con otro color. ¿Listo? Entonces, yo voy partiendo. Primero, quiere decir, voy a colocar primero los metil. Ojo, en base a este octano que yo lo tengo completo aquí, yo le voy a reducir las cantidades de hidrógeno porque yo voy a enlazarle los metilos, ¿ya? En este caso, tengo el 6,6 dietil. Primero empiezo con este, 6,6 dietil. Quiere decir que yo tengo que enumerar los carbonos. Primero, voy a identificar en qué número de carbonos voy a tener yo la aproximación. Yo voy, en este caso, este de aquí viene a ser el carbono 1. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es ya identificar que tengo el carbono 1 que está aquí, ¿ya? Y lo voy a enumerar de izquierda a derecha en este ejercicio. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. Entonces, lo único que yo voy a hacer es iniciar contando los carbonos. ¿Ya? Primero, quiere decir que en el carbono 6 se repite 2 etil, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo aquí, que este 6,6 dietil, lo tengo que graficar en esta cadena. Entonces me voy carbono 1 que está aquí, ¿ya? Me voy carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Este viene a ser el carbono 6, ¿ya? Entonces, este carbono 6 que está aquí, aquí yo voy a añadir mi etil, ¿ya? El etil no es sencillamente y prácticamente esta expresión, el CH2 con un enlace previo ha enlazado a un CH3, ¿ya? Que es la disminución de un hidrógeno para transformarlo en un enlace para convertirlo en alquilo. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago, este CH2, CH3, yo lo voy a unir al carbono 6. Y como se repite dos veces en este mismo número de carbono, lo que yo voy a hacer que voy a restar estos dos hidrógenos. ¿Por qué? Porque estos dos hidrógenos de esta cadena principal, yo los voy a convertir en enlaces para añadir el etil, ¿ya? Entonces, aquí está el enlace de un hidrógeno, el que está aquí, obviamente, que quité, para que lo diferencien. Aquí está el enlace de hidrógeno que yo quité, ¿ya? Ya. Todo esto yo lo voy a unir, aquí tengo el etil, y como dice que se repite otra vez otro etil en el carbono 6, lo que yo voy a hacer es añadir este mismo, pero en la parte superior, ¿ya? Porque no nos cabe los dos en la misma zona. Los tenemos que poner en cadena superior e inferior para que se pueda diferenciar cada uno de los compuestos, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es unir ya mi etil, ya lo voy a unir aquí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros comprobamos que tiene el número completo de carbonos? Sencillo, contamos. Carbono principal, el carbono 6 tiene que estar rodeado de cuatro enlaces o de hidrógenos y enlaces que complete total de cuatro, ¿ya? Entonces tenemos un enlace, dos enlaces, tres enlaces y cuatro. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra tetravalencia, perdón, nuestra regla del cuarteto. Entonces aquí tenemos que cumple y sale con, no se altera el número de enlaces que debería tener cada carbono. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el 6,6 dietil. Ahora vamos a ubicar el 2,2 y el 3,3 tetrametil. ¿Listo?
hacemos lo mismo que nosotros hicimos con el carbono 6 vamos a hacer con el carbono 2 y el carbono 3 porque aquí nos indica el 2 y el 3, ¿ya? Entonces quiere decir que como ya partimos aquí del carbono 1 partimos al carbono 2, ¿listo? Entonces nuestro carbono 2, ¿ya? Es este de aquí y nuestro carbono 3 es este de acá, ¿ya? Ya, tenemos carbono 2 y carbono 3. Entonces, lo que yo voy a hacer es ubicar estos metilos en base a estos números que nos da. ¿Ya? Entonces, decimos que en el carbono 2 y en el carbono 3 vamos a colocar metilos. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo mismo principio que yo apliqué, ¿ya? Para, para el carbono 2 y el carbono 3. ¿Ya? Ojo, aquí como ya estoy quitando los enlaces, yo tengo que ir disminuyendo hidrógenos. ¿Ya? Ya. Disminuí, ya no es CH2, sino quito uno. Cuando agrego los dos superiores. Ahora tengo que agregar otra vez tetrametil, perdón, metil en el 2 y en el 3. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. ¿Ya? Ya. Agrego el CH3 aquí y lo agrego en el carbono 3. ¿Listo? Listo. Entonces, resto otro hidrógeno a la cadena principal. ¿Ya? Entonces, a mí me da como resultado esto. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo es esto de aquí. ¿Ya? Entonces, yo tengo esto de aquí. ¿Ya? Ah, se desenfocó esto. Perdón, chicos. Ahí, ahí lo vamos a acomodar. Ya. Tengo este aquí. Tengo este acá. Ya. Tengo este aquí y este acá. ¿Ya? Listo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se pueda diferenciarlo. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces, yo aquí técnicamente yo tengo eh, mi 2,2,3 tetrametil. ¿Ya? Aquí yo les estoy explicando esta parte para que puedan identificar. Yo puedo agregar el número de alquilos los que yo quiera a la cadena, o me puede plantear el número de alquilos en el planteamiento del ejercicio. Lo único que yo al momento de desarrollarlo, yo tengo que comprobar que cada uno de esta cadena principal, yo tengo que reducirle la cantidad de hidrógenos correspondientes para poder comprobar la regla del cuarteto entre cada carbono. Independientemente cuántos carbonos haya en la cadena, cada uno de ellos tiene que cumplir la regla del cuarteto. Ya, ya. Ahora, esto, si ustedes ya lo dominan, podemos pasar con el siguiente ejercicio. Ya, entonces, vamos a acomodarlo aquí para que el resultado final nos dé este. Ya, listo. Y aquí tenemos. Ya. Entonces, nuestro resultado final es CH3 en el primer carbono. Ya.
En el segundo carbono me da un carbono enlazado a dos metil. El tercer carbono, que está solo, sin hidrógeno, pero está enlazado a 2 metil. ¿Listo? El carbono 4 que va a estar representado por CH2 porque aquí no estamos uniendo ninguna ramificación, así que es el enlace carbono-hidrógeno entre estos carbonos de aquí, ¿ya? Que es CH2, CH2, de ahí vamos al carbono 6 que tiene dos enlaces para dos alquilos, que son el etil, en la parte superior y en la parte inferior, y seguimos el carbono 7 con CH2 y CH3. ¿Listo? ¿Cómo yo compruebo que todo esté completo? 3 y un enlace de aquí, 4. ¿Ya? El carbono de aquí, uno, 2, 3, 4. ¿Ya? Carbono 3, uno, 2, 3, 4. Carbono 4, tenemos aquí, es dos hidrógenos más los dos enlaces que está posterior y anterior, ya que serían 2 y 2, 4. Asimismo el siguiente. Y así, el mismo caso del carbono 2 se da en el carbono 6, ¿ya? Que completamos la regla de cuatro enlaces y el CH2, CH3 que nos queda como resultado. ¿Preguntas hasta el momento aquí, chicos? ¿Preguntas? No, problema. Mm. Yo les comparto la asistencia. Pero les estoy preguntando sobre la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Ay, se me congeló la computadora. Perdón, chicos, tengo un problema con la computadora. Denme un ratito. Ya, listo. A ver, niños. ¿Preguntas? Si no, para continuar. Si no me respondes porque ya entiendo que ya entienden la clase. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Ya. Tenemos el desarrollo del ejemplo 6. Tenemos 2,3,5 trimetil, 5,8 dietil, 4 propil decano. ¿Listo? Nosotros establecemos primero la cadena principal de 10 carbonos. ¿Por qué? Porque el decano es la cadena principal, columna vertebral en este ejercicio. ¿Listo? Entonces colocamos el decano, ¿ya? Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Este decano lo vamos a plantear como cadena principal. ¿Listo? Lo vamos a completar con su cantidad de hidrógenos, ¿ya? Y luego restaremos la cantidad de hidrógenos correspondiente en base a los alquilos que nosotros vayamos añadiendo a continuación, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es esto, ¿ya? Primero voy a identificar cuáles son los alquilos que yo voy a tener en esta cadena. En este caso yo tengo el propil, tengo el dietil, perdón, el dietil y tengo el trimetil, ¿ya? Obviamente ya saben para qué sirven los prefijos, el tri, el di, el tetra, el mono, ¿ya? Que representa a cada una de las cantidades de veces que se repite, ¿ya? Igual nosotros lo comprobamos con el número de carbono, la ubicación en cada carbono que está ubicado, ¿ya? En este caso, el carbono 2, 3 y 5, ¿ya? Y en el carbono 5 y 8, ¿ya? En el carbono 5 y 8 también tenemos. Y tenemos en el carbono 4. ¿Listo?
Entonces yo voy a ubicarlos estos de aquí en cada uno. Listo, yo voy a empezar, lo voy a enumerar en este caso de izquierda a derecha porque yo estoy iniciando el ejercicio, ¿ya? De izquierda a derecha. Fuera diferente que si ya estuviera desarrollado completamente el ejercicio, yo lo único que tengo que hacer es identificar cuál es el que tiene la cadena principal. ¿Listo? O el doble enlace. Entonces lo que yo voy a iniciar carbono uno de izquierda a derecha. Entonces yo tengo en el 2, en el 3 y en el 5. Aquí tengo el carbono 2, aquí tengo el carbono 3, ¿ya? El carbono 4, que aquí está. El carbono 5. Acá tengo el carbono 6, no hay nada. En el carbono 7 no hay nada, ¿ya? Y en el carbono 8 sí tenemos, ¿ya? Aquí está. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Primero voy a comenzar con el metil. Perdón. No. Aquí está mal planteado, chicos. Perdón, ya les corrijo rapidito. Perdón, perdón, perdón. Es ahí. Aquí estaba cometiendo un error, no lo estaba poniendo en orden alfabético. Perdón, chicos, disculpen. ¿Ya? Ahí sería etil, metil y propil. Ese es el orden, ¿ya? Porque lo tenemos que ordenar alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, comenzamos con el 5,8 dietil. Comenzamos con el 5,8. Carbono uno, carbono 2, carbono 3, 4, 5. Vamos con el carbono 5. Dice que en el carbono 5 va a haber un etil. Entonces, aquí yo tengo plasmado mi etil, ¿ya? Entonces, este etil yo lo voy a colocar debajo del carbono 5, ¿ya? Aquí tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí nosotros lo agregamos en el carbono 5. ¿Listo? Entonces, para diferenciarlo lo vamos a marcar con el color que marcamos acá arriba. Aquí tenemos el etil, ¿ya? Dice que, y en el carbono 8 5 6 7 8 en este carbono. Ojo, antes de pasar al octavo carbono, como yo le uní este alquilo, yo tengo que restarle un hidrógeno, ¿ya? Ahora regresamos, vamos al carbono 8. Como yo le voy a agregar el etil, le resto un hidrógeno y agrego nuevamente el etil, ¿ya? Entonces, aquí ya puedo yo enlazar. ¿Listo? Ya tenemos el 5,8 dietil, ¿ya? Ahora vamos con el 2,3,5, ¿ya? Entonces, yo tengo que el, el trimetil, ¿ya? Yo voy a agregar este metil que está aquí, lo voy a agregar en el carbono 2. Entonces, aquí yo hice la representación que tengo el carbono 2, el carbono 3, ¿ya? Y el carbono 5, ¿ya? Es decir, que como yo ya había agregado aquí el etil, yo tengo que restarle un hidrógeno al carbono 2, tengo que restarle un hidrógeno al carbono 3, ¿ya? Y tengo que restarle un hidrógeno al carbono 5, es decir, que a este que ya tiene un etil, este hidrógeno que tiene sobrante aquí, lo resto y pego específicamente otro etil, perdón, otro metil. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a tener aquí es mi trimetil, ¿ya? 2,2,3,5 trimetil. Ahora, ya tenemos esta parte de aquí y esta parte de acá. Listo, ahora voy al 4-propil. Quiere decir que en el cuarto carbono yo tengo colocado un propil. ¿Listo? Entonces, yo tengo que en el carbono 4
primero, segundo, tercero y cuarto, en este carbono de aquí, ya, yo voy a tener, yo voy a tener un propil. Entonces, yo lo que voy a hacer es unir este propil de aquí, lo voy a unir al al carbono 4. Pero antes de unirlo, yo tengo que restarle un hidrógeno. Y ahí ya puedo unirlo. ¿Listo? Y así yo completo desarrollo mi ejercicio completo desde cero de una cadena ramificada de un hidrocarburo saturado, teniendo en cuenta la cantidad de hidrógenos que yo les voy a restar, ¿ya? Y teniendo en cuenta la cantidad de, perdón, la cantidad de hidrógenos y la cantidad de enlaces que yo voy a tener en total alrededor de nuestro átomo de carbono en toda la cadena. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendemos, chicos, este ejercicio de aquí? Ahí más o menos. Más o menos. Ya. Igual, chicos, yo les voy a mandar esta vez ya una asignación con base a ejercicios así. Tal y como nosotros lo estamos desarrollando ahorita aquí, yo solo les voy a plantear el nombre de la cadena que van a desarrollar y ustedes van a desarrollar toda la estructura, así como lo hemos hecho paso a paso. Ahora, pueden tomar en base, la clase se va a subir grabada, pueden tomar, repasar la clase, ¿ya? Para ver cómo ustedes ubican el ejemplo y en base a ese ejemplo ustedes van a desarrollar los otros ejemplos, perdón, los ejercicios de la asignación, ¿ya? Ahora, vamos a pasar al siguiente tema, ¿ya? Solo es teoría, por si acaso, ¿ya? Entonces aquí tenemos de lo que son los alquenos, ¿ya? Los alquenos es más que otro tipo de hidrocarburos, pero también son conocidos como hidrocarburos insaturados. En este caso, van a ser representados por un enlace doble, el cual en, está representado de esta manera, ya en dentro del paréntesis. Ese es el enlace doble, ¿ya? Mientras que la fórmula general de los alcanos era diferente, que era CnH2 n más 2. En este caso, la fórmula general en los alquenos es Cn, que es el número de carbonos, ya la N representa el número que vaya a tener el carbono, ¿ya? Y los hidrógenos, que es el número total de carbonos multiplicado por 2, ¿ya? Ahora, en este caso nosotros conocemos que los alquenos son un tipo de compuestos no polares, poco solubles en agua, ¿ya? En este caso nosotros tenemos un ejemplo, el propeno. Otra manera en que nosotros lo vamos a diferenciar es en esto, que la terminación, en vez de ser en ANO como en los alcanos, la terminación va a ser en eno, ¿ya? En este caso, nosotros tomamos en base la cadena de los hidrocarburos saturados, ¿ya? Que son, que es propano, que es C3H8. La única diferencia es que acá se le resta dos oxígenos, porque aquí para los alcanos la fórmula indica 2n más 2, pero acá no, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es eh, multiplicar el número de carbonos. Tengo 3, lo multiplico por 3 por 2 son 6, es decir, por eso que mi propeno da C3H6. Ahora, ¿cómo yo voy a verlo? Primero tengo que tener en cuenta que voy a hacer el mismo uso de los prefijos, de acuerdo el número de átomos de carbono. En este caso tengo del 1 al 10, cuáles son met, et, prop, but, pent, que corresponde a carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ya. La única diferencia, recordar que en la nomenclatura de los alquenos, el prefijo, ¿ya? Por el número total de carbonos de la cadena y estructura, va a tener una terminación en el sufijo que es en eno, ¿ya? En este caso, que puede ser propeno, que son cuando usa tres carbonos, buteno, cuando utiliza cuatro carbonos y el octeno cuando utiliza ocho carbonos, etcétera. Ya son ejemplos. Mientras que
nosotros tenemos que tener en cuenta que esta terminación va a ser la siguiente, ¿ya? Aquí el enlace va a ser de a partir del carbono 2, no del carbono 2, no del carbono uno, ¿ya? En este caso, ¿por qué? Porque el doble enlace no podemos ponerlo en el CH, en el CH4, ¿listo? Entonces, porque el enlace doble tiene que ir entre carbono y carbono. Y ustedes saben que el metano es un solo carbono, así que no hay otro carbono a que añadirle el enlace doble. Ya. Listo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo ya de la nomenclatura con su respectivo prefijo que es et, la terminación en eno, ya que representa que tiene un doble enlace entre la cadena de dos carbonos, como lo pueden ver aquí. CH2, doble enlace CH2, ¿ya? ¿Cómo yo determino si está correcto? Porque estos dos hidrógenos más el doble enlace son cuatro, así que se completa la regla del cuarteto para el carbono, y asimismo para el otro carbono, el carbono 2, dos hidrógenos más el enlace doble, ahí hace la regla del cuarteto, ¿ya? Y así, por si acaso, el enlace doble puede ser uno o puede ser varios, dependiendo cómo ustedes lo vayan a plantear. Pero por lo general, el doble enlace ustedes lo pueden ubicar en cualquier lugar de la cadena. La única diferencia es que ustedes tienen que tener en cuenta que cada carbono de la cadena, independientemente del número que ustedes vayan a aplicar, tiene que tener la la regla del cuarteto. Eso es sencillo. Ya. Nada más. Es decir, que como los ejemplos anteriores que nosotros vimos de cómo nombrarlos, ¿ya? Quiere decir que cualquier lugar de la cadena de carbonos tiene un enlace doble. Y por ese enlace doble o por los varios enlaces dobles que vaya a tener, ¿ya? Vaya a determinar que es un hidrocarburo insaturado, en este caso los alcanos, porque también existe otro tipo de hidrocarburos insaturados, ¿ya? Hay diferentes tipos de expresiones, ¿ya? O maneras para representar el número de, perdón, para representar los alquenos, ¿ya? Nosotros lo podemos representar con la fórmula estructural en 2D, como lo pueden ver aquí, ¿ya? Y la fórmula en 3D, ¿ya? En este caso, las esferas de color negro van a representar los átomos de carbono y las esferas de color blanco los átomos de hidrógeno, ¿ya? Ahora, Eh, la única diferencia es que los alcanos lineales, en este caso, nosotros lo vamos a reemplazar la terminación ano por eno. ¿Listo? Es decir, que va a ser sustituida. ¿Ya? Y la cadena principal siempre se empieza a numerar por el extremo más cercano al doble enlace. Es decir, el carbono uno va a ser en donde más próximo va a ser donde coloquemos el doble enlace. ¿Ya? Y se indica el localizador en el doble enlace si es necesario antes de nombrar la cadena. ¿Ya? Y si esta cadena tiene más de dos dobles enlaces, ¿ya? En este caso se le aumenta un prefijo. En este caso, si tiene dos dobles enlaces, a la terminación se le pone dieno. Si tiene tres dobles enlaces en la cadena, sería trieno. Si tiene cuatro dobles enlaces, sería tetraeno. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, ¿ya? Para no enredarnos con lo que vimos la última vez. Ya. Chicos, quería preguntarles.